Buena, tenemos tres autores. La nueva narrativa hispanoamericana. Ah, Borges, Carpentier y García Márquez. Hoy día es Borges con su novela Ficciones. No es una novela, libro de cuentos. Ficciones. Borges escribe relatos fantásticos. Carpentier con su novela El reino de este mundo. Es una novela mítica, mágica, religiosa. Y Cien años de soledad de García Márquez, una novela del realismo mágico, en la cual se mezcla la magia y la realidad, pero del Caribe colombiano. Bien, voy a presentar el material que tengo preparado, ¿ya? Ahí me avisan si se ve o no se ve. Lo primero que tenemos que saber es identificar las características de la nueva narrativa hispanoamericana. Recuerden que es una nueva narrativa y por ser nueva se requiere técnicas nuevas, técnicas innovadoras, técnicas novedosas. Por ejemplo, tenemos la número uno, multiplicidad de voces. Ya no se va a escuchar o se va a sentir la voz de un narrador, sino varios narradores que quieren contar la historia a la vez. Es como que cada uno quiere tener su micrófono y quiere contar parte de su vida, o un punto de vista. Número dos, el monólogo interior, el cual es un pensamiento del personaje. A partir del monólogo, se puede conocer el pensamiento de los personajes. ¿Qué piensa el personaje? ¿En quién está pensando? ¿Qué es lo que está planeando el personaje? También se le conoce como el fluir de la conciencia, porque tiene que ver mucho con el pensamiento, la conciencia. Y ese fluir no es de manera ordenada, sino de manera desordenada, sin utilizar signo de puntuación. ¿Y qué estará pensando el personaje? El personaje piensa, él dice, ¿y si mejor apago la cámara? ¿Y si mejor le digo a los chicos que vayan leyendo y después les hago preguntas? No, no puedo hacer eso. Ya, voy a continuar. ¿Ya ves? Todo lo que dije era un pensamiento nada más. Tres, narración objetiva. Se narra el mundo exterior, lo de afuera. Ahí en la narración objetiva no intervienen los pensamientos. Es como una cámara fotográfica. Se narra el exterior, el color de las paredes, cómo están vestidos los personajes, qué es lo que hacen, a dónde está yendo, pero todo desde el punto de vista exterior. No se conocen los pensamientos. En la 3, narración objetiva, no se conocen los pensamientos del personaje. 4, ruptura del orden lógico y cronológico. Los hechos, las situaciones de las obras literarias alteran el orden lógico. La novela puede iniciar desde el final, puede comenzar con el final, cuando asesinan a un personaje, pero no te dicen por qué lo asesinan, pero te ponen el final y mataron a este personaje. De toda la novela era sobre la muerte de una persona. Te dicen, y mataron a ese personaje. Así va a comenzar la novela, pero no te van a decir por qué. ¿Por qué no te dicen por qué? Para que el lector siga leyendo, pues, y averigüe, y descubra, investigue de qué murió ese personaje. Entonces, en la 4 los hechos se alteran, se alteran. Como en La ciudad y los perros. Los estudiantes del Colegio Militar Leoncio Prado estudian a partir de tercero secundaria, tercero, cuarto y quinto. En quinto ya acaban. Pero la novela no inicia cuando los chicos entran al colegio en tercero. La novela inicia cuando están en quinto, van a acabar el colegio, tienen que dar un examen de química y luego regresan a cuarto y luego regresan a tercero.
5, participación activa del lector. El lector tiene que estar atento, tiene que ser un lector que conozca las técnicas presentes. Estas 10 técnicas tiene que conocer el lector para que, para que pueda seguir avanzando con su lectura. Si el lector no conoce estas técnicas, simplemente será un lector pasivo. Al conocer estas técnicas, el lector se vuelve activo. Va a poder entender mejor la historia. 6, experimentalismo lingüístico. El autor va a utilizar palabras que por sí solo no dicen mucho. Incluso hasta van a inventar palabras. Pero la combinación de estas palabras tienen un sentido. Por sí solas, no, pero en conjunto sí tienen un sentido. El autor les da un sentido a esas palabras. Está tratando de experimentar con el lenguaje. Los autores experimentan con el lenguaje. 7, incorporan elementos irracionales. Ejemplo, el sueño. El sueño no es racional. El sueño es irracional. Está en el mundo subconsciente. Está en el mundo subconsciente. No es racional. Entonces, en la número 7 podemos encontrar personajes que quieren soñar a un ser, un señor, un mago que quiere tener un hijo, pero no puede tener un hijo, ni de barro, ni de madera, no puede crear a su propio hijo. Y un día le pide a un Dios que lo ayude. El Dios dice, ya está bien, vas a tener a tu propio hijo, pero a través de un sueño. Entonces, el hijo adquiere las características de una persona, pero es un hijo creado a partir de un sueño. Y esas características que tiene el hijo también va a tener el padre. Por eso que el padre va a dudar en algún momento, va a decir, ¿y qué pasaría si yo también soy producto de un sueño? Entonces, alguien me está soñando a mí. Esos cuentos de Borges nos deja pensando, ¿no? Cuentos en la cual aparecen los sueños, los mitos, la magia, son elementos irracionales. Por ejemplo, la metamorfosis, que está presente en la novela de Carpentier, El reino de este mundo. Y esa metamorfosis consiste en transformarse en animal. Los personajes del reino de este mundo se transforman en animales, en un caballo, en un pez, en una mariposa María. Son personajes que se transforman y eso es algo irracional, producto de una magia vudú que viene del África. Y eso está presente en la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier. 8, cosmopolitismo. El cosmopolitismo es la influencia de autores extranjeros, sobre todo de Europa y Norteamérica. 9, lo real maravilloso o realismo mágico. Para San Marcos es lo mismo. La técnica de lo real maravilloso propuesto por Carpentier en el prólogo de su novela El reino de este mundo. Y el realismo mágico es una técnica que emplea García Márquez en su novela Cien años de soledad. En ambas técnicas, tanto en lo real maravilloso como en el realismo mágico, se mezcla la realidad con la magia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Tiene que haber una diferencia. Claro, lo real maravilloso habla sobre los mitos, magias y creencias del Caribe haitiano, de Haití. En cambio, el realismo mágico nos habla sobre mitos, magias y creencias del Caribe colombiano. O sea, uno es de Haití y el otro es de Colombia. Lo real maravilloso viene de Haití, y el realismo mágico viene de Colombia. Aunque también el realismo mágico lo usó otro autor. Antes de García Márquez lo usó Miguel Ángel Asturias, el autor de una novela de dictadura titulada El señor presidente. Asturias fue el primero en emplear el realismo mágico. Y la 10 es la transculturación narrativa. ¿Qué significa transculturación? Mezclar
mezclar las tradiciones con las técnicas novedosas. Las tradiciones con las técnicas novedosas. Veamos el ejemplo de cada una de estas técnicas, pero tienen que ayudarme con la lectura, ¿está bien? Si ustedes me ayudan con la lectura, vamos a poder entender estas 10 técnicas. Cuando tú conozcas las 10 técnicas, va a ser fácil que tú hayas comprendido este tema, la nueva narrativa hispanoamericana. Multiplicidad de voces o puntos de vista. Esta técnica supera al narrador omnisciente, a ese narrador que lo sabía todo. El relato es presentado desde varias perspectivas. Perspectiva significa punto de vista. A ver, un voluntario para la lectura. Ya, yo. No entiendo por qué no me dejan pasar la noche en la clínica con el nene. ¿Quién está hablando? ¿El nene, la enfermera o la mamá? ¿Quién está hablando? A ver, ¿qué dicen ustedes? No entiendo por qué no me dejan pasar la noche en la clínica con el nene. Al fin y al cabo soy su madre y el doctor De Luisi nos recomendó personalmente al director. Podrían traer un sofá cama y yo lo acompañaría para que se vaya acostumbrando. Entró tan pálido el pobrecito como si fueran a operarlo enseguida. Yo creo que es ese olor de las clínicas, pero sí, claro que me abriga. Menos mal que se fueron de una vez. Aquí hay otra voz. Pero sí, claro que me abriga. Claro que me abriga. ¿Ah? La mamá quería abrigar a alguien. Y ahí hay una voz de un personaje que está diciendo qué siente cuando se abriga. Claro que me abriga. Menos mal que se fueron de una vez. Mamá cree que soy un chico. ¿Quién está hablando ahí? ¿La mamá o el nene? Mamá cree que soy un chico y me hace hacer cada papelón. Seguro que la enfermera va a pensar que no soy capaz de pedir lo que necesito. Pero sí, señora, se lo vamos a atender como un príncipe. Es bonito su nene. Ahí hay otra voz. Ahí hay otra voz. Se lo vamos a atender como a un príncipe. ¿Quién está diciendo eso? ¿La mamá, el nene o la enfermera? Es bonito su nene. Señora, con esas mejillas que se le arrebolan, apenas me ve entrar. La Cuando le enfermera. retiré, la enfermera, claro. Cuando le retiré la frazada, se hizo un gesto como para volver a taparse. Y creo que se dio cuenta de que me hacía gracia verlo tan pudoroso. Pudoroso. Bien, entonces, en un solo fragmento encontramos tres voces. A esto se le conoce como multiplicidad de voces o punto de vista. No fue difícil reconocer e identificar las voces narrativas. No fue difícil. Incluso una alumna dijo que lo último, lo que estaba subrayado, era lo que dijo la enfermera. Sí lo logró identificar. Entonces, las novelas de los autores de la nueva narrativa utilizan así, multiplicidad de voces. Pero aquel que no sabe lo que es una multiplicidad, puede ser que se aburra, se estrese, ya no quiera seguir leyendo porque no conoce la técnica, no le han hablado de esta técnica. Siguiente técnica, monólogo interior. Aquí el personaje no habla, solamente, solamente se puede conocer su pensamiento, pero él no habla. Él no habla, él está pensando en todo momento. Todo lo que está aquí, este fragmento, él no lo habla, bla, 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 no lo habla. Lo está pensando. Es como una vocecita. ¿Y si Guarina hubiera bajado la cabeza? ¿Y si me hubiera visto los botines? ¿Y si el jugar no tiene el examen de química? ¿Y si lo tiene y no quiere fiarme? ¿Y si me planto ante las pies dorados y le digo soy del Leoncio Prado y es la primera vez que vengo? Te traeré buena suerte, ¿eh? ¿Y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos? ¿Y si le dejo mi reloj en prenda? ¿Y si no consigo el examen de química?
Y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido. Sí, señor. Entonces, acá el personaje está hablando, no, está pensando. Todo este es el pensamiento, lo que está en la mente, lo que no puede conocer cualquier persona. Nuestros pensamientos no lo puede conocer cualquier persona, son personales. Narración objetiva. El narrador presenta a sus personajes desde el exterior. Después del almuerzo, los 10 consignados de la sección se atendieron en las literas a fumar. Eso se puede ver. Eso está en el exterior. Podemos ver cuando alguien fuma. Luego, el BOA, que es uno de los cadetes del Colegio Militar de Soprado, animó a algunos a ir a la Perlita. La Perlita es un lugar donde se vende tragos. Después, Bayano, que es el brigadier, el negro Bayano, y otros se fueron a una timba organizada por los consignados de la segunda. Una timba es un juego de casinos. Alberto y el esclavo se pusieron de pie, cerraron sus roperos. Podemos ver eso, cómo un cadete se pone de pie, cómo cierra su ropero y luego sale. Eso se puede ver. Eso es narración objetiva. Profesor, ¿puedo ir al baño? Ya, te levantas, vas al baño, cierra la puerta, luego, luego echas agua, abres la puerta, regresas, te sientas y sigues en tu clase virtual. Todo eso es narración objetiva, claro, se puede ver. Claro, no, se puede ver la parte del trayecto nada más, pues, ¿no? No cuando está en pleno, pues, ¿no? Bien, ¿qué más? Ruptura del orden lógico y cronológico. Esto queda a pelo cuando hablamos de Cien años de soledad. Al inicio de la novela Cien años de soledad, mira lo que dice el fragmento inicial. Muchos años después. Recordemos que un cuento, un cuento antiguo comenzaba con había una vez. Y cuando decíamos había una vez, estamos hablando de un pasado. Había una vez. Tiempo pasado, ¿no? Érase una vez. Pero cuando dice muchos años después, me indica que me indica tiempo pasado o tiempo presente o tiempo futuro. Mira cómo está iniciando. No está diciendo había una vez, está diciendo muchos años después. Mira, está iniciando con un futuro, con un tiempo futuro. Frente al pelotón de fusilamiento, van a fusilar a alguien, pero no te dicen a quién y por qué van a fusilarlo. El coronel Aureliano Buendía, a él lo van a fusilar. Y el día que lo van a fusilar, él recordó, o sea, ahí ya estamos yendo al tiempo pasado, recordó aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, ¿ves cómo el autor está jugando con el tiempo? Muchos años después, tiempo futuro, recordó tiempo pasado. Recordar es volver a vivir. Entonces, el autor juega con los tiempos. Participación activa del lector. Esto cae genial con Julio Cortázar. Julio Cortázar es un escritor argentino. Él escribe esta novela titulada Rayuela, que significa juego, juego. Acá le llamábamos mundo, juego, es un juego, donde alguien arroja una teja y empieza a caminar según el número de casilleros. Eso se llamaba Rayuela en Argentina. Pero en este caso, Cortázar escribe una novela titulada Rayuela, en la cual, como es un juego, Cortázar le propone a su querido lector, le propone que hay dos maneras de leer su libro. Uno, según el inicio, nudo, desenlace, de manera lineal. Y la segunda forma de leerlo es según el tablero de posiciones. Cortázar tiene un tablero de posiciones en la cual te indica a qué página debes ir. Querido lector, anda a la página 73. Comienza con la página 73, luego anda a la página 1, 2, y luego te vas a la 116. Luego a la 3, luego a la 84, luego a la 4, 71. Hay varias maneras de leer este texto. Dos.
Dos maneras de leer el texto, ¿ya? Entonces, el lector se involucra. El lector puede tomar dos opciones. O lo lee de corrido, como tiempo lineal, o lo lee según el tablero de posiciones que presenta el autor Julio Cortázar. Experimentalismo lingüísticos. Seguimos hablando de Cortázar. Rayuela, la novela de Julio Cortázar, representa el elemento lúdico, pero no solamente va a jugar con esa manera temporal de leerlo, sino que va a jugar de otra manera, con las palabras. Él va a tratar de darle a las palabras un significado para el cual las palabras no están preparadas. Él inventa palabras y crea toda una historia a partir de esas palabras. De esas palabras, él las combina. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemso, y caían en indumurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso, y tenía que embolsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban. Te crea toda una historia, pero a partir de palabras que no existen. Eso es el juego del lenguaje. Eso es experimentar con el lenguaje. Eso lo hizo Julio Cortázar. Incorporación de elementos irracionales. Habíamos dicho que los elementos irracionales pueden ser el sueño, los mitos y los juegos también. Lo lúdico es los juegos, lo fantástico. Borges escribe relatos fantásticos. O sea, esos relatos fantásticos en la cual un personaje crea a un hijo a partir de un sueño y que el papá empieza a dudar porque cree que él también es parte de un sueño y que alguien más lo ha soñado. O sea, eso es algo fantástico. Eso no es real, es fantástico. Borges se caracteriza por escribir relatos fantásticos. Julio Cortázar se caracteriza por escribir relatos lúdicos. Borges utiliza el elemento onírico. Carpentier utiliza el elemento mítico, igual que García Márquez. Son elementos irracionales que ayudan a entender la parte interna de los personajes. Incorporación de elementos irracionales. Lo mítico, lo onírico, lo lúdico, lo fantástico y lo mítico. A ver, ¿dónde está lo irracional? Lo que no tiene lógica. Lo que no tiene lógica, ¿dónde está, profesor? Ahí está. En la última línea está de rojo. La vi deshacerse en el agua de su sudor. O sea, tú puedes ver a alguien que se está deshaciendo en su sudor, no, porque no tiene lógica, porque es una imagen fantástica. Sin embargo, suena bonito. La vi deshacerse en el agua de su sudor. Es algo irracional, ilógico, pero que suena hermoso. Y vamos a leer todo el texto. Llegué a la plaza. Tienes tu razón. Me llevó hasta allí el bullicio de la gente y creí que de verdad la había. Yo ya no estaba muy en mis cabales. Recuerdo que me vine apoyando en las paredes como si caminara con las manos, y de las paredes parecían destilar los murmullos. Hay voces en las paredes, como si se filtraran de entre las grietas, o sea, como si de las grietas, de los huequitos de la pared, por ahí sale la voz. Y las descarapeladuras. Yo los oía. Eran voces de gente, pero no voces claras, sino voces secretas, como si me murmuraran algo al pasar, o como si zumbaran contra mis oídos. Me aparté de las paredes y seguí por mi camino de la calle, pero las oía igual, igual que si vinieran conmigo, delante o detrás de mí. No sentía calor, como te dije antes por el contrario sentía frío. Desde que salí de la casa de aquella mujer que me prestó su cama y que, como te decía, la vi deshacerse en el agua de su sudor, desde entonces me entró frío. Y conforme yo andaba, el frío aumentaba más y más, hasta que me enchinó el pellejo. Pues ahí vemos ese ejemplo de relato fantástico, ¿no?
La vida es hacerse en el agua de su sudor. Transculturación narrativa. Se retoman tradiciones de la cultura latinoamericana con el uso de las nuevas técnicas narrativas. ¿Sí? Se junta lo tradicional con lo moderno. Eso es transculturación narrativa. El cosmopolitismo. Acá hay una influencia de autores extranjeros, sobre todo de Europa y Norteamérica. De Europa tenemos a Jane Joyce y Frank Kafka, el autor de La Metamorfosis. Y como autores norteamericanos tenemos a Faulkner, William Faulkner, con su novela Absalom, y Ernest Hemingway, con su novela El viejo y el mar. Estos son los autores cosmopolitas, que utilizan técnicas novedosas. Kafka, Joyce, Faulkner, Hemingway. Incluso Mario Vargas Llosa utiliza técnicas que aprendió de William Faulkner. Mario Vargas Llosa utiliza técnicas que aprendió de Joyce. Jane Joyce, escribió una novela titulada Ulises, que es la versión moderna de la Odisea. Pero Joyce es importante por algo más, porque él creó el monólogo interior. Por eso Vargas Llosa lo admira, porque Joyce crea el monólogo interior. Eso no había antes. Y estos narradores se caracterizan por tener esa influencia, ¿no? Cosmopolita. Realismo mágico, lo real maravilloso. Recuerden que acá en esta técnica se va a mezclar los mitos, la magia y la creencia del Caribe haitiano o del Caribe colombiano. Se presenta una visión más compleja con la inserción de elementos míticos, mágicos e insólitos de la realidad latinoamericana. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos. Esa lluvia de mariposas amarillas cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta. O sea, algo ilógico, ¿no? ¿Cómo va a llover flores amarillas? ¿Cómo va a llover flores amarillas? Eso no existe. Eso es parte del realismo mágico. Se mezcla la realidad con la magia. Ahora sí pasemos a Borges. Pasemos a Borges. A ver, un voluntario, por favor, para la lectura. No quiero hacer mucho monólogo. Para alguien que lo lea y yo explico, ¿ya? A ver, les dejo ahí, les dejo ahí la lectura. Yo voy escuchando, ¿ya? ¿Qué tal hasta ahí? ¿Se entendió las técnicas de la nueva narrativa?
¿Sí? ¿Se entendió, chicos, las técnicas de la nueva narrativa? ¿Alguien lo llegó a entender? Ya. Hablemos de Borges. Borges, como cada escritor, tiene su estilo. Borges ha escrito cuentos. Ah, tenemos que ver las características de su cuento. Su estilo se caracteriza por la concisión, o sea, brevedad. Concisión significa brevedad. Y la densidad semántica. Densidad semántica significa cantidad de significados. Son pocas palabras, pero que tienen mucho significado. Otra característica de los cuentos de Borges es que hay una inclinación a lo fantástico. Por eso sus relatos se llaman relatos fantásticos. Ya van dos. Relato fantástico, estilo conciso, densidad semántica. Emplea referencias bibliográficas apócrifas. ¿Qué significa referencias bibliográficas? Que Borges te va a dar una bibliografía. Dentro de su cuento te va a recomendar otros cuentos, otros libros. Libros de autores que no existen. Incluso títulos de libros que no existen. A eso se le conoce referencia bibliográfica apócrifa. Apócrifa significa falso. Borges te recomienda libros que no existen. ¿Y por qué coloca títulos de libros? Para hacerte creer de que eso es verdad, para hacerte creer de que eso existe. Pero sabemos que lo apócrifo significa falso. Apócrifo no es verdadero, es falso. Siguiente característica. Sus cuentos encierran un enigma aparentemente policial. Sus cuentos, en su cuento va a haber un asesinato, va a haber una muerte, va a haber una investigación, pero pero eso es la parte superficial, porque si nosotros leemos los cuentos de Borges de manera profunda, nos damos cuenta que en realidad él va más allá de una investigación policial, él va más allá de eso. Lo que quiere hacer Borges es enseñarnos a filosofar, enseñarnos filosofía a partir de cuentos. No hace marketing si no hay plata de por medio. Mm, no entendí. Sus personajes se definen por sus acciones. Los personajes no están estáticos, sino que siempre están haciendo algo. Y justamente esas acciones o lo que ellos deciden van a definir la característica del personaje. Sus acciones son más importantes. Bien, Borges, argentino, igual que Julio Cortázar, escribió poesía y cuentos. Los cuentos están escritos en prosa. Sus cuentos son de relato fantástico, son relatos fantásticos. En cambio, su poesía, él escribe poesía, y como poeta, él pertenece a un movimiento literario llamado el ultraísmo. Pero, ¿en qué se caracteriza este ultraísmo? Ultraísmo es un movimiento poético que le da mucha importancia a la metáfora. Borges va a utilizar mucha metáfora. Fue un gran escritor argentino de gran erudición, o sea, era un sabio, sabía no solamente historia, literatura, también sabía filosofía, sabía política, sabía ciencia, sabía mucho este hombre, mucho, mucho. Era como tener acá un Marco Aurelio de Negri, pues, ¿no? Sabía bastante este señor, leía de todo. En su juventud escribió poesía vinculada al ultraísmo. El ultraísmo es una corriente poética, pero que está vinculado con la metáfora. Posteriormente se inclinó por el cuento y el ensayo, sí. Le gustó el cuento y el ensayo. No escribe novela, prefiere escribir cuentos porque son breves y pueden decir lo mismo que una novela. Destacan sus libros, son dos libros que él escribe.
Ficciones, así se llama su libro, Ficciones, del año 1944, y su libro, su segundo libro, El Aleph, de 1949. Lo que nos pide San Marcos es el libro Ficciones. Ese libro es el que nos pide San Marcos. Está en el temario del prospecto. Ahora, vamos a las características de sus cuentos. Borges tiene una preferencia por temas filosóficos y metafísicos. Filosóficos porque nos hacen reflexionar, habla de diversos temas como el tiempo, el sueño, la libertad, temas interesantes para filosofar, pensar, reflexionar. Y también habla de temas metafísicos, temas bien complicados. Esas son las características en los cuentos de Borges. La ambigüedad entre realidad y ficción. Entre realidad y ficción. Por ejemplo, el personaje que se soñó, se soñó, eh, se soñó que tenía un hijo, pero después se encariñó tanto con ese hijo que no quería que se aleje de su lado. Pero el hijo ya creció, tenía que irse. Y un día, donde estuvo ese hijo, había fuego. El fuego no le hizo nada. Y le contaron eso al papá. Y resulta que el papá, al ir a buscar a su hijo, cruzó una cortina de fuego y tampoco le hizo nada. Por eso que el papá cree de que él también puede ser parte de un sueño, de alguien más que lo ha soñado. Entonces, los personajes no saben si están viviendo una realidad o es una ficción, como en la vida de sueño. El azar como un factor central en la estructura del universo. El azar es importante, es el destino. Es como encontrarse un billete de 100 soles en la calle. Eso es el azar. Eso es el azar, como un factor central en la estructura del universo. El tiempo es otro tema filosófico que fluye o se inmoviliza. Fluye, cambia, avanza, no se queda estático o se inmoviliza. La relación entre el pasado y el presente. El caos y el orden. El mundo como una realidad sin sentido. El mundo como una realidad sin sentido. Como un laberinto. Borges habla bastante de los laberintos. ¿Y qué representa? ¿Qué simboliza un laberinto? El caos. El caos. Un laberinto donde uno no puede salir. Representa el caos. El cuchillo representa la violencia. El doble y los espejos son metáforas de la identidad. Son metáforas de la identidad. Claro, el doble, cuando uno ve un espejo, ¿no? ve, ve varias secuencias. El doble, los espejos. Otro, ficciones. Este libro es el que proponen en San Marcos, ¿no? Ficciones. Agrupa dos volúmenes de cuentos. El jardín de los senderos que se bifurcan y hay otro cuento titulado Artificios. Los cuentos deslumbran por su erudición literaria y filosófica y su imaginación. Cada suceso está cuidadosamente elaborado y premeditado. Incorpora la ambigüedad y los constantes equívocos. Ahora, ya hemos hablado de Borges, que utiliza símbolos, características de sus cuentos. Ahora vamos al otro autor, Alejo Carpentier, de 1904 a 1980. Nació en La Habana, Cuba, y murió en París. Novelista, ensayista y musicólogo. Hombre de vasta cultura, una amplia cultura. Vasta es amplia, que influye notablemente en la literatura latinoamericana. Influye en la literatura latinoamericana. Características de su obra. A ver, ¿quién puede leer esas características? Necesito 4 voluntarios. Cada voluntario va a leer
un fragmento, ¿ya? De esas características. Primera característica, en la novela de Carpentier. Ya, a ver, Alejandro, chévere. Escuchamos. Plantea el concepto de lo real maravilloso, que se relaciona con los hechos extraordinarios, míticos o mágicos, los cuales han existido y perviven en la realidad latinoamericana. Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Ayelen, profesor. Ah, ya, ya. Sí, porque acá ha estado tu nombre, ¿no? Sí, profesor. Ya. Entonces, ¿dónde se encuentra ese concepto en la novela? En el prólogo de la novela. Ahí está el concepto de lo real maravilloso. Y ese concepto se relaciona con los mitos, magias y creencias, ¿no? Que vienen del África, llegan a la ciudad de Haití. Y de Haití se va a toda América Latina. Su obra está ambientada en el Caribe, Haití y La Habana, donde un eje es la tradición africana, debido a la vasta población esclava negra en dicha región. Entonces, ah, en Haití y en La Habana había muchos esclavos africanos, pero esos esclavos africanos tenían sus tradiciones, que eran vudú, magia, hechicería, ocultismo, todo eso. Y esa magia le va a servir para enfrentarse a sus amos abusivos. Cuando el amo es abusivo, los esclavos van a utilizar la magia para enfrentarse a sus amos. Incluye lo mítico y lo mágico. El ocultismo y la hechicería provienen de la magia vudú. La metamorfosis de algunos personajes. Hay personajes que pueden metamorfosearse, convertirse en caballo, pez, iguana, mariposa maría. Plantea el problema de la identidad americana debido a las raíces afroeuropeas en el Caribe. ¿Por qué un problema de identidad americana? Porque justamente por lo que hay una raíz afroeuropea en el Caribe. Afro, ¿no? Los esclavos africanos se unieron a los europeos. Ellos están así pensando, ¿y qué somos nosotros? ¿Somos europeos o somos africanos? ¿Qué somos nosotros? A esto se le conoce como el problema de la identidad americana. No saben quiénes son. No han buscado su origen. Y es importante, pues, saber el origen. Miren cómo actuaban los amos franceses. Está a la izquierda. Y miren los esclavos africanos, cómo, ¿no? Cómo lo tenían a los esclavos, ¿no? Cómo un colono francés tenía a sus esclavos, encadenado, encadenado. Monsieur Lenormand de Missy es un colono europeo tirano. Él trata mal, de manera injusta, a los esclavos africanos. Pero entre sus esclavos hay dos que sobresalen, Tinoel y un esclavo manco llamado Macandal. Ellos dos son los esclavos de Monsieur Lenormand de Missy. Y Macandal sabe metamorfosearse. Si no él quiere aprender, le dice, Macandal, enséñame. Ya está bien, yo te voy a enseñar cuando conozcas a Mamá Loy. Mamá Loy es una mujer y anciana, de 100 años, que va a colocar sus manos en una sartén, pero no le pasa nada, porque ella sabe controlar su mente. Y el día que uno puede controlar su mente, va a poder controlar la metamorfosis. Va a poder hacer su propia metamorfosis. Entonces, de eso se trata, ¿no? Miren acá, un ejemplo de metamorfosis.
Miren, miren cómo se transforma su mano. Y en África es una costumbre. En África, la metamorfosis de todos los días. Lo hacen a partir de rituales. El esclavo que sabe metamorfosearse se llama Macandal. Él promueve una rebelión, pero es capturado y asesinado. Los soldados franceses lo van a quemar, lo van a amarrar a un palo y lo van a quemar en la hoguera. Pero aparece una mariposa María y todos los que se posen en su cabeza y todos los esclavos creen que Macandal se ha convertido o se está convirtiendo en mariposa María. En cambio, los soldados franceses han visto cómo se quemó Macandal. O sea, cada uno ve lo que le conviene. A los soldados franceses, ellos vieron que Macandal ha muerto, pero los esclavos han visto que Macandal se transformó en mariposa. O sea, cada uno ve lo que le conviene. Cada uno ve lo que le conviene. Y a los esclavos les conviene que Macandal se haya transformado en mariposa porque en algún momento va a regresar y va a salvar a todos los esclavos. Pero Macandal no vino, no regresó. Se fue volando como una mariposa. Luego hay otro esclavo llamado Bowman, que también quiere rebelarse contra los amos, pero a Bowman lo agarraron los soldados franceses y lo decapitaron, o sea, le cortaron la cabeza. Tinoel, que es el esclavo más joven, viajó con su amo a Cuba y en Cuba su amo contrae una peste y muere. Tinoel se quedó con la hacienda de su amo, pero tiene que volver. Tinoel tiene que regresar a Haití. Ahí está la hacienda de su amo, vacía, que va a ser para Tinoel. Pero cuando Tinoel regresa, se entera de que hay un nuevo rey en Haití. Ese nuevo rey se llama Henry Christopher. Y resulta que este Henry Christopher había sido un esclavo, había sido el cocinero del rey y que ahora se ha convertido en rey. Pero Henry Christopher quiere construir un palacio y va a necesitar a más esclavos para que construyan el palacio de Henry Christopher. Henry Christopher llegó a ser peor que los reyes de Francia. Llegó a terminar como un tirano, un tirano. Un tirano es un rey abusivo, pues, ¿no? Injusto.
lo capturaron, los soldados de Henry Christopher lo capturaron a Tinoel y lo querían matar. Tinoel tuvo que utilizar lo que le enseñó Macandal, tuvo que metamorfosearse. Tinoel sabía metamorfosearse, se metamorfoseó en jabalí, en hormiga, en pez, en caballo, pero cada vez que se metamorfoseaba, siempre descubría que en el reino animal siempre habían animales superiores y animales inferiores, y que los superiores siempre trataban mal a los inferiores. Entonces, Tinoel dije, ¿y dónde es ese lugar en donde un esclavo pueda convertirse en amo? Y se dio cuenta de que aquí, en este mundo, un esclavo sí puede convertirse en humano. En cambio, en el reino animal no. Aquí sí, porque Henry Christopher fue un esclavo y ahora es un rey. Por eso que la novela se titula El reino de este mundo, porque en este mundo es el único lugar donde los esclavos pueden convertirse en reyes, en reyes. Tinoel será expulsado de su antigua casa por los mulatos republicanos. Los mulatos republicanos son los nuevos amos, que también son morenos, y marginarán ¿no? Marginarán a los anteriores esclavos. En una tormenta, Tinoel desaparece y deja el reino de este mundo. O sea, la novela termina con esa idea. La novela termina con una desaparición total de la ciudad donde vive Tinoel y del mundo, ¿no? Como un cataclismo, ¿no? Bien, el reino de este mundo presenta los pormenores de la revolución haitiana y el periodo de esclavitud negra a cargo de prósperos colonos franceses. ¿Cuál es el tema principal? La revolución, la historia de la revolución negra en Haití. La historia. El autor quería hacer un libro de historia, pero al final le salió una obra literaria. ¿Y de qué trata esa obra literaria? De la historia de la revolución negra en la ciudad de Haití. Y los temas secundarios, la tiranía, recuerde que un esclavo se convirtió en rey, pero un rey tirano, la esclavitud y la realidad mágica, el realismo mágico. A ver, aquí. Comentarios. Lo real maravilloso incorpora elementos mágicos basados en creencias o mitos. El mundo mágico pervive en diversos elementos folclóricos afines a la tradición africana. El vudú, los ritos y los bailes son expresiones de una cultura distinta de la europea. En ese sentido, la novela combina los planos de la realidad y el mito. Mira, ahí hacen rituales. En el centro de la imagen, ahí ve cómo bailan, cómo se desplazan, ¿no? Son rituales. Y vamos a nuestro tercer y último autor, Gabriel García Márquez, conocido como Gabo. Nació en el año 1927 en Aracataca, Colombia, y fallece en el año 2014. Formó parte del núcleo del boom. El boom latinoamericano es una éxito editorial, es un éxito editorial que convocaba jóvenes escritores para poder difundir sus obras. Es una editorial española llamada Seis Barral. Y a partir de esa editorial, muchos escritores jóvenes lograron la fama gracias a esa editorial. Seis Barral, lo que ahora se conoce como Santillana. Tanto fue el éxito de estos escritores del boom latinoamericano que García Márquez obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 1982 y Mario Vargas Llosa lo ganó en el año 2010. Primero lo gana Gabo, luego lo gana Mario Vargas Llosa. Su obra muestra un mundo mágico, maravilloso y a la vez cotidiano. Incluye aspectos históricos representativos de Latinoamérica. Sí, hay aspectos históricos. Por ejemplo, la guerra entre los conservadores y los liberales. Toda la novela
gira en torno a la historia de la familia. La familia se llama Buendía. Ahí vamos a ver qué pasó con esta familia, ¿no? A lo largo del año. ¿Qué pasó con esta familia? Son 7 generaciones. La novela narra la historia de la familia Buendía a lo largo de un siglo y la evolución de Macondo desde su fundación hasta su destrucción. Los argumentos. Hay dos primos que se enamoran pero tienen miedo de tener un niño con cola de cerdo. Ellos huyen de la ciudad de Riohacha y llegan a fundar una ciudad llamada Macondo, que es un pueblito aislado de la civilización. Pero cuando llegan a Macondo, todos los seguidores de José Arcadio Buendía, todos sus seguidores van a modernizar a la ciudad de Macondo. Y se establece en el pueblo una compañía bananera norteamericana. O sea, hay muchas plantas de banano, plantas de plátano. Y los europeos, los norteamericanos, llegaron con la idea de modernidad, pero en realidad ellos buscaban mano de obra barata. Ellos querían fundar una compañía bananera norteamericana. ¿Y lo lograron? Sí, pero explotaron a sus trabajadores, no les pagaron y los trabajadores hicieron una huelga. ¿Y qué hizo la compañía bananera norteamericana? Mandó a fusilar a todos los protestantes. Los metieron a unos vagones de tren y lo arrojaron al mar. Aquel que ha visto eso quedó traumadito. Y hay uno, el nieto de José Arcadio Buendía, el nieto, vio cómo masacraron a más de 1.000 trabajadores en los vagones del tren y los arrojaron al mar. Todo eso queda plasmado, ¿no? En la novela Cien años de soledad. José Arcadio II encabeza la huelga contra la compañía. José Arcadio II, o sea, acá los nombres se repiten. A esto se le conoce como el tiempo cíclico. Hay 3 datos importantes que tienes que saber. El abuelo, el patriarca, se llama José Arcadio Buendía. Su hijo se llama José Arcadio. Y su nieto se llama Arcadio. Simplemente Arcadio. El papá, José Arcadio Buendía. El hijo, José Arcadio. Y el tercero, simplemente Arcadio. José Arcadio II encabeza la huelga contra la compañía. Sucede la masacre. Claro, nadie podía desobedecer las órdenes de la compañía bananera. Pero José Arcadio Buendía, como vio que se estaban lanzando misiles, balas por todos lados, él va a encabezar la huelga contra la compañía bananera. Y sucede una masacre. Peor, cuando él va a ser peor todavía. No hubiera ido. Aureliano Babilonia pertenece a la 6ª generación. Tiene un romance con su tía. Aureliano Babilonia tiene un romance con su tía. Y nace un niño con cola de cerdo, que es devorado por las hormigas. Ahí tenemos la imagen, creo. Acá hay imágenes para poder llenar los vacíos que nos deja esta novela, ¿no? Los patriarcas son los primos también. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son primos. Y como primos tienen miedo a tener relaciones porque hay una creencia en Colombia, creencia. Por eso se llama la técnica de lo real maravilloso. ¿Cuál es la tendencia? La creencia de que si nace un niño con cola de cerdo es porque la pareja tiene un vínculo familiar, ¿no? Son primos. Luego tuvieron 3 hijos, José Arcadio Buendía, Amaranta Buendía y el coronel Aureliano Buendía. Pero antes de que sea coronel, él se llamaba Aureliano Buendía. Amaranta Buendía vivía sola, se vestía de negro, era muy delgada, parecía una lagartija, y un día abandonaron a una niña en la casa de la familia Buendía. Abandonaron a Rebeca Montiel. Y desde ese momento Rebeca quiere, entra a la familia, ella entra a la familia, pero quiere comer, y no le gusta comer lo que prepara Úrsula.
A ella le gusta comer tierra, filtración de sal de las paredes, vela, papel, todo eso come. Es muy bella, es muy hermosa. Rebeca Montiel. Remedio Moscote es prácticamente una niña. Aurelino Buendía se enamoró de ella, pero decidió que pase tiempo todavía para recién estar juntos. A Remedio Moscote, a ver, por acá hay una pregunta, creo. Gustos son gustos. Ah, claro, eso sí. Sí, 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 normal. Es más, él no iba a estar con Remedio Moscote. Lo que pasa que el papá de Remedios amenazó a toda la familia Buendía a que pinten las casas de color celeste. Y en Macondo todos tenían su casa de color blanco. Úrsula se molestó y dijo que nunca iba a pintar la casa de color celeste, sino que la casa tiene que ser blanca. ¿Qué es lo que hizo José Arcadio Buendía, su esposo? Agarró una escopeta y junto con su hijo, Aureliano Buendía, se fueron a visitar al señor. Y resulta que el señor tuvo miedo y le dijo a José Arcadio, mejor dicho, le dijo a José Arcadio Buendía, oye, no me puedes matar. Mira bien a mis, mira bien a mis hijas. Quizás tu hijo quiera casarse con una de mis hijas. Y entonces José Arcadio Buendía le dijo, Aureliano, ¿te gusta una de sus hijas del señor? Sí, papá. Ah, ya, pues, entonces, tranquilo tú. Ahí está, ¿no? Primera generación, segunda y tercera generación. La tercera generación, bueno, el coronel Aureliano Buendía se enamora de Remedio Moscote, llega a casarse con ella, pero ella muere. Al parecer tuvo dos gemelos y falleció. El parto le fue muy complicado. Rebeca Montiel es la niña que abandonaron en la casa de la familia Buendía y ella va a crecer con Amaranta Buendía como hermana, porque tienen casi la misma edad. Luego aparece Arcadio, que es el hijo de José Arcadio Buendía. Hay tres, el papá, el abuelo, mejor dicho, como está acá, se llama José Arcadio Buendía. El hijo se llama José Arcadio. Y el tercero, o sea, el hijo de José Arcadio se llama simplemente Arcadio. Simplemente Arcadio es el hijo de José Arcadio Buendía. Cuando José Arcadio Buendía se fue con los gitanos, Profe, sí, dime. pero ahí aparece dos personas que tienen el mismo nombre de José Arcadio Buendía. Sí, ahí lo han hecho mal porque debería ser José Arcadio Buendía el primero y el de la segunda generación debería ser solamente José Arcadio para poder diferenciarlo, ¿no? José Arcadio nada más, no Buendía. A ver, acá voy a poner, creo que no se puede. Ok, profe. Ya, gracias. Y entonces el hijo de José Arcadio sería simplemente Arcadio. Y él se enamora de su mamá, pero como él creció en la casa de Úrsula y Guarán, él cree que él no conoce a su mamá. Él no sabe que la empleada de la casa de Úrsula es la mamá de Arcadio. Entonces, Arcadio amenazó a su madre para tener relaciones y la mamá, asustada, aceptó, pero le pagó a una jovencita para que asuma ¿no? Para que pagarle a Santa Sofía de la Piedad para que ella pase la noche con Arcadio. Y Santa Sofía aceptó. Ya, Pilar Ternera es la verdadera mamá. Ahí está Pilar Ternera. Ella es la mamá de Arcadio. Ya. Y Arcadio con Santa Sofía de la Piedad van a tener tres hijos. Ahí están los tres hijos. Aureliano segundo, José Arcadio segundo, y hay uno más que se llama, ah,
Aureliano, ya está, ¿no? Segundo, José Arcadio segundo, y la tercera se llama Remedios la Bella. Remedios la Bella. En honor a Remedios Moscote. Era tan hermosa que dice, tenía un olor que atraía a muchos hombres, a muchos solteros, tenía un olor que los atraía, pero ella le gustaba andar desnuda por las calles. Y un día se puso la sábana de Fernanda del Carpio y con esa sábana empezó a volar. Se fue y nunca más regresó. Se fue y nunca más regresó. Fernanda se molestó porque se fue con su sábana, pues, ¿no? Pero de qué es hermosa, Remedios la Bella es hermosa. En homenaje a la abuela, a la abuelita tan joven que falleció en Macondo, Remedio Moscote. Entonces, voy a ver la pregunta. Me perdí, profesor, vuela alto. Sí, 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 no, por rato también me estoy perdiendo yo también. A ver, mm, hasta la cuarta generación, ¿todo bien? ¿Qué dicen ustedes? Cuarta generación, ¿no? Ya, hasta la cuarta generación, ¿alguien entendió? 4G es cuarta generación. 5G es quinta. Tiene que avisar, ¿ah? O no se duerman. Coman algo ahí para que no se duerman. Creo, pero prosiga. Ya, ya. A ver. Fernández de Carpio, Aureliano segundo. Ya, vamos a hacer un remember. Ya, vamos a hacer un remember, ¿ya? Hay dos primos. En la primera generación hay dos primos que se enamoran. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Pero tienen miedo de tener un hijo con cola de cerdo. Porque hay una creencia de que si los primos tienen relaciones van a ser un niño con cola de cerdo. Tuvieron tres hijos. José Arcadio Buendía, Amaranta Buendía y Aureliano Buendía. Aureliano Buendía, cuando sea adulto, se va a convertir en el coronel Aureliano Buendía. Y con él va a iniciar la obra, porque a él lo van a fusilar y él va a recordar cuando era un niño y su papá lo llevó a conocer el hielo. Abandonaron a una niña en esa casa, llamada Rebeca Montiel. Rebeca era muy hermosa, pero decidió irse con José Arcadio Buendía. Se fugó con su propio hermano. Úrsula, al enterarse que entre ellos dos había una relación, los botó de la casa. El coronel Aureliano Buendía, junto con su papá, fueron a amenazar a un gobernador que obligó a todo Macondo, obligó a los pobladores de Macondo a que pinten la casa de color azul. Entonces, José Arcadio Buendía y el coronel fueron a buscar a ese gobernador, disque gobernador, Apolinar Moscote. Pero cuando está a punto de ser fusilado, el gobernador Apolinar Moscote le dijo, no, por favor, no me maten. Mira, tú tienes un hijo, yo tengo 6 hijas, tu hijo puede elegir a una de mis hijas. Y Aureliano Buendía eligió a la más pequeñita, a la de 9 añitos, Remedio Moscote, y esperó que cumpla 12 años para casarse con ella. Y cuando se casó con ella, en la noche de boda, ella fallece. Al parecer había quedado embarazada de unos mellizos, toda la sábana de color rojo. Luego, luego, José Arcadio Buendía, antes de irse con Rebeca Montiel, él había embarazado a una criada, a una empleada, que limpiaba la casa de Úrsula. Esa empleada se llamaba Pilar Ternera. Era una chica muy, muy sensual, muy hermosa, pero la embarazó. Bueno, bueno, fue al revés. Pilar Ternera lo sedujo a José Arcadio Buendía. Ella es la mayor. Ella es mayor que él. Ella lo sedujo. Y al final Pilar Ternera queda embarazada. Y su hijo
su hijo, pero Pilar Ternera no quiere tener al niño, no quiere cuidarlo al niño, no quiere cuidarlo a su hijo que van a nacer. ¿Por qué? Porque Pilar Ternera ya tiene esposo, ya tiene hijos. ¿Y qué va a hacer con su niño que va a traer al mundo? Al niño le van a poner de nombre simplemente Arcadio y lo van a dejar en la casa de Úrsula. Úrsula va a criar a Arcadio, pero no lo va a tratar bien, porque Úrsula lo considera como un hijo fuera del matrimonio. Lo va a considerar como un bastardo, lo va a tratar mal, le va a hacer limpiar la casa, todos los días le grita, lo trata mal, lo hace cocinar, lavar, lo viste como mujer. Arcadio creció y la vio con buenos ojos a Pilar Ternera y quiso abusar de ella sin saber que ella era su mamá. Pilar Ternera tuvo que pagarle a una jovencita para que, eh, para que se ponga en su lugar, porque Pilar Ternera le dijo a Arcadio que vaya a su casa, pero Pilar Ternera no va a estar en ese lugar, sino que va a ir Santa Sofía de la Piedad. Y Santa Sofía y Arcadio Buendía van a tener tres hijos. Esos tres hijos son Aureliano II, José Arcadio II y Remedios la Bella. Ahí tenemos a los tres hijos. Profe, ¿quién era Fernanda? Fernanda, bueno, espérate. ¿Hasta ahí está bien? ¿4G? ¿4G? Ahora sí. Pregunto, ¿está bien 4G? Al costado de Aureliano José, ¿cómo se llama? Aureliano José. Aureliano José. Aureliano José es hijo de Aureliano Buendía, del coronel Aureliano Buendía. ¿Y con quién tuvo ese hijo? Con Pilar Ternera. O sea, Pilar Ternera al final era la vecina que le gustaba estar con todo el mundo. Y el coronel Aureliano Buendía también estuvo con Pilar Ternera, igual que su hermano. Y con Pilar Ternera tuvo un hijo llamado Aureliano José. Pero después el coronel tuvo muchos hijos, puros aurelianos tuvo, puros aurelianos. Pero como el coronel había estado en disputa con la compañía bananera norteamericana, esa compañía buscó a los hijos del coronel Aureliano para matarlos. ¿Murieron todos? Sí, murieron todos. El coronel tuvo que rebelarse, hizo un levantamiento, tuvo que rebelarse contra la compañía bananera norteamericana, pero con gustos raros. A ver, voy a ver acá. La esposa de Aureliano II, perturbador. Yo pensaba que solo pasaba en Latam, pero pues se expandió hasta en las obras literarias. No sabía, ahora recién me entero. Ya. Entonces, todo bien. Vamos acá. Arcadio va a tener hijos con Santa Sofía de la Piedad. Van a tener tres hijos, número tres tristes gatos. Un número uno, Remedios la Bella. Número dos, Aureliano II. Número tres, José Arcadio II. Ahí están los tres hijos. Y la historia se repite porque los dos hijos, Aureliano II y José Arcadio II, cuando crecen, se enamoran de la misma vecina, se enamoran de Petra Cotes. Pero después Aureliano II conoció a una jovencita que tenía mucho dinero, su papá era millonario, esa jovencita se llamaba Fernanda del Carpio y se casó con ella. Y con ella tuvo tres hijos. Renata Remedios, conocida como Memé, tuvo a una hija a la cual le pusieron de nombre Amaranta Úrsula, en homenaje a la abuela Amaranta Babilonia, no, Amaranta Buendía. Y tuvieron otro hijo llamado José Arcadio III, ¿no? Acá estamos con los terceros, José Arcadio III, que va a viajar a Roma para ser papa. José Arcadio III viaja a Roma para ser papa. Amaranta Úrsula viaja a otro país y Renata Remedio se queda con su mamá, pero no se lleva bien con ella. Prefiere pasar tiempo con la vecina, con Petra Cotes. Renata siempre le dice a Fernanda, Fernanda, yo no quise que tú seas mi mamá. Yo hubiera preferido que Petra Cotes hubiera sido mi mamá. Y eso le dolió mucho a Fernanda del Carpio. Por eso que le va a hacer la vida imposible a su hija. Cuando Renata se enamoró de un mecánico llamado Mauricio Babilonia, Fernanda del Carpio
no podía aceptar a un mecánico, porque Fernanda del Carpio había sido criada con muchos lujos. Su papá era millonario, había nacido en cuna de oro, era de la aristocracia, por eso no aceptaba que su hija se enamore de un mecánico. Y lo mandó a matar a Mauricio Babilonia. Lo dejaron paralítico y antes de morir, Mauricio Babilonia, antes de morir, empezó a llover mariposas amarillas. Y cuando llueve mariposas amarillas, hay una creencia de que alguien va a morir. Como cuando se acercan muchas moscas, igual. Entonces, Renata se entera de que Mauricio había sido asesinado, pero Renata quedó embarazada de Mauricio. ¿Y qué hizo la mamá? La llevó a un colegio de monjas para que no se enamore de nadie, para que no tenga enamorado, a un colegio de monjas. Y Renata Remedios, conocida como Memé, en ese colegio de monjas, ella va a dar a luz, pero ella muere. Y su hijo es el que sale vivo. El hijo se va a llamar Aureliano, Aureliano Babilonia, le van a poner, Aureliano Babilonia, por el apellido de su papá, que es mecánico. Aureliano Babilonia va a ser maltratado por Fernanda del Carpio, por la abuela. Fernanda del Carpio es la abuela, y va a maltratar a su hijo, lo va a ver como un bastardo, lo va a hacer limpiar la casa, lo va a vestir de mujer, le va a hacer la vida imposible. Profe, como que la historia se repite, como que usted ya dijo eso. Sí, lo dije, así como Úrsula Iguarán trataba mal a su nieto, Arcadio, simplemente Arcadio, así Fernando del Carpio va a maltratar a su nieto llamado Aureliano Babilonia. Pero Fernanda muere y sus hijos, Amaranto Úrsula, que estaba de viaje, José Arcadio estaba de viaje, pero cuando ellos regresan, se entera que la mamá ya murió. José Arcadio no llegó a ser papa, llegó a ser un cura pedófilo. Llevaba niños a la casa de Macondo. Llevaba niños y al final esos niños que fueron abusados crecieron y terminaron matando a José Arcadio III, conocido como el Papa. Nunca fue papa, pero lo mataron. Queda Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia. Amaranta Úrsula regresa de viaje y cuando llega a la ciudad de Macondo, busca a su madre y no la encuentra. Quien le abre la puerta es Aureliano Babilonia y le dice, ¿y tú quién eres? Yo soy hijo de Memé. Ah, mi hermana es Memé, entonces tú eres mi sobrino. Sí, tía. ¿Vives solo? Sí, yo vivo solo, todos han muerto ya. Y como estaban solos, bueno, Amaranta Úrsula llevó a su enamorado llamado Gastón. Con él se iba a casar, pero Gastón se fue y ya no regresó. La dejó sola a Amaranta Úrsula. Sola Amaranta Úrsula, la tía, solo Aureliano Babilonia, el sobrino. Ellos dos se enamoraron, tuvieron relaciones y nace un niño con cola de cerdo. La maldición se cumplió al final. Y Aureliano entraba, tenía acceso a un laboratorio que era de la familia Buendía, y en ese laboratorio había unos pergaminos, y aquel que descifra los pergaminos iba a descubrir el secreto de Macondo. Y él logró descifrar el pergamino. ¿Y qué decía? Cuando alguien descifra el pergamino, la ciudad de Macondo se da arrasada de la faz de la tierra, se da destruida, aniquilada. Y cuando él terminó de leer eso, cuando él terminó de leer eso, Macondo se estaba destruyendo. Y Amaranta Úrsula, que había quedado embarazada, da a luz al niño con cola de cerdo, pero Amaranta muere en el parto. Y el niño estaba ahí solo, abandonado, y aparecen unas hormigas gigantes, unas hormigas naranjas, que se lo llevan al niño. ¿Se lo llevan a dónde? Un buffet. Van a hacer un buffet con él. Se lo van a comer. Y Aureliano, ¿qué estaba haciendo? Estaba en el laboratorio tratando de descifrar los pergaminos y se entera de que Macondo va a ser arrasada de la faz de la tierra. O sea, así como el final de el reino de este mundo, así como el final de la Biblia, va a haber un cataclismo que va a destruir todo. Así termina la novela Cien años de soledad. Gracias, totales. ¿No era cuando el niño de cola de cerdo? No entiendo la pregunta. Ya está. Comentarios, temas, la soledad, la historia de la familia Buendía y del pueblo de Macondo. Se trata de una novela de realismo mágico donde se describen sucesos insólitos,
No obstante, estos hechos son asumidos como reales dentro de la novela, ya que ningún personaje se asombra frente a ellos. Ningún personaje se asombra frente a los hechos insólitos. O sea, si aparece un fantasma que quiere jugar al ajedrez, los personajes juegan al ajedrez con los fantasmas. José Arcadio Buendía jugó al ajedrez con un vecino que ya había muerto, llamado Melquiades. Así se asumen con naturalidad eventos como la ascensión del cielo al cielo de Remedios la Bella. Este personaje, Remedios la Bella, se puso la sábana de Fernando del Carpio y empezó a volar y nunca más regresó. Eso los personajes lo ven como algo natural. No se asombran frente a eso. Hay 4 niveles de lectura. El nivel social me habla sobre la vida y costumbres de la sociedad caribeña. Nivel histórico me habla sobre las guerras civiles en Colombia. El nivel mítico me habla sobre el realismo mágico, el uso del hipérbole y el uso del tiempo cíclico. Tiempo cíclico significa que los hechos se vuelven a repetir, los nombres se repiten, las acciones se repiten. Ese es el nivel mítico. Y en el nivel psicológico, el incesto. El incesto aparece en las relaciones de la familia buen día. No solamente fue el inicio, sino también al final va a haber incesto. Ahí está. Esa es toda la teoría. Ahora vamos a las claves. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ahora sí se entendió? A ver, digan algo. ¿Se entendió o no? ¿Dónde está la separación? Ah, ya creo que está por acá. Ya, ¿no? Ya. Vamos a ver entonces las preguntas de la nueva narrativa. Es el primer y único movimiento literario que surge en América y se inaugura en 1888 con Azul de Rubén Darío. ¿Cuál creen que sea la uno? La uno. D, ¿no? La D, ¿no, chicos? La D, modernismo. Dos, el líder indiscutible del modernismo en América, autor de prosas profanas, Canto de Vida y Esperanza, de Rubén Darío. Tres, el modernismo indique característica que no le corresponde. Característica que no corresponde al modernismo, la objetividad. Hay cosmopolitismo, cromaticidad, esteticismo y musicalidad. Objetividad no hay. Ojo, estamos hablando del modernismo, no estamos hablando de la nueva narrativa. En la nueva narrativa sí hay objetividad, narrador objetivo. Pero acá en el modernismo no hay objetividad. Cuatro, la mezcla de dos escuelas poéticas europeas, simbolismo y parnasianismo. Ya. Cinco, libro de cuentos y poemas de Rubén Darío, publicado en Chile en 1888, azul. La seis. Dentro de la obra poética de Pablo Neruda, el poemario que pertenece al periodo de iniciación o neorromántico es el periodo de iniciación. Se llama
periodo de iniciación, pues. Ahí está 20 poemas de amor. Ese es el libro que escribe en su etapa de iniciación. 7. Nueva narrativa. Autor de ficciones, Borges. 8. El rey burgués. Es de Rubén Darío. Ese es un cuento del modernismo. Ujú, ujú. A ver, analicemos el rey burgués. Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor One. Señor, el arte no viste pantalones ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las íes. Él es Augusto, tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo, y amasa la greda con fiebre y pinta con luz. Y es opulento y da golpes de ala como las águilas o zarpazos como los leones. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado ahí? Número 8, la B. Uso de la personificación y metáforas para resaltar la exaltación estética del arte. 9. ¿Verdadero o falso? El libro se caracteriza por el uso predominante de versos libres, verdadero. Neruda rechaza cualquier influencia sobre la naturaleza en su obra poética, rechaza cualquier influencia de la naturaleza, falso, no rechaza. La melancolía es un tema recurrente de los poemas. La melancolía es la tristeza, ¿sí? Sí hay melancolía como tema secundario está. Verdadero o falso, ¿quién tiene? Ah, puede ser la D o la E. 10 la D. El poeta utiliza metáforas para comparar a la mujer con el elemento de la naturaleza, verdadero. La melancolía es un tema recurrente en los poemas, verdadero. A ver, vamos a la número 10. ¿Verdadero o falso? Pablo Neruda es un seudónimo, su nombre es Ricardo Natalí Reyes Basualto, verdadero. Fue galardonado con el premio Nobel, verdadero. Fue un ferviente opositor al gobierno de Salvador Allende que criticó su mandato. Canto General es una de las obras más importantes publicadas en 1950. ¿Verdad, verdadero? ¿Dónde está? Puede ser la A o puede ser la B o la D. Ya, ¿qué número es? 10. La letra D de dado. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Falso, acá. No criticó el gobierno de Salvador Allende. Fue amigo de Salvador Allende. Canto general, verdadero. ¿Qué característica del modernismo hispanoamericano se evidencia en el fragmento citado del cuento La muerte de la emperatriz de la China? Cuando me habla de China, está hablando de un país exótico. Por lo tanto, la respuesta sería la letra B. 11 la B. 12, está 12 ya. 11 12. Cuerpo de mujer. Poema 1 de Pablo Neruda. Blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo del abrigo salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. Está hablando del cuerpo de la mujer. Por lo tanto, la 12 sería la letra E. Se establece la comparación entre la naturaleza y la amada, ¿no? Se compara la amada con ese famoso blancas colinas, dice. 12, 13. ¿Tenemos la 13 o no? Sí. ¿Qué papel juega la naturaleza en la relación con el sentimiento amoroso? 13. La B. La naturaleza es un reflejo de la amada y sirve como un medio para expresar el dolor y la melancolía del poeta. 14. El Ale es un relato de carácter fantástico
14, verdadero. Haz soluciones a referencias bibliográficas. Sí, está bien. Se presenta la idea de los espejos y el doble. Pero en este cuento no se sabe si está habla del cuento el doble. 14, la letra A. 1 y 2 son verdaderos. Entonces, esto es falso. 1 y 2. Se presenta la idea de los espejos. Sí, pero en este fragmento no. Macandal se está metamorfoseando. A ver, Macandal es del reino de este mundo. Y en el reino de este mundo, ¿qué técnica sale? ¿Qué técnica sobresale? La E, ¿no? Lo real maravilloso es del reino de este mundo. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, cuídense bastante. ¿Qué tal les ha parecido la clase? ¿Alguien quiere PPT? Escribe por interno. Por aquí escribo. Los que quieren PPT. A ver, un ratito. Hasta las 10:10 es. Ya está ya. Mande, profe. Ok, chicos, le voy a mandar con el tutor, ¿ya? Hasta luego, nos vemos, cuídense, buenas noches, tengan unas bonita noche.